Tú no tienes dinero para este lugar, mamá. Nos estás avergonzando. Las palabras de Carlos atravesaron mi pecho como una cuchilla afilada. Ahí estaba yo, Rosa, de 65 años, siendo humillada por mi propio hijo en medio del restaurante más elegante de la ciudad. Elena, mi nuera, cruzó los brazos y se rió lo suficientemente alto para que las mesas cercanas la escucharan. «Miren esa ropa vieja, esos zapatos gastados. Pobrecita, debe pensar que todavía tiene dinero». Su voz era puro veneno disfrazado de lástima. Los otros clientes comenzaron a susurrar, señalando discretamente en mi dirección. Sentí el rostro arder de vergüenza. Mi propio hijo, el niño que crié sola, trabajando 16 horas al día para darle todo, ahora me trataba como una mendiga. «Carlos, por favor», logré murmurar, pero él levantó la mano silenciándome. «No, mamá, basta de fingir que todavía eres alguien importante. Mírate, míranos a nosotros», gesticuló hacia Elena, que llevaba un vestido rojo carísimo, y luego hacia sí mismo, con su traje impecable. «¿Ves la diferencia? Nosotros progresamos. Tú te quedaste atrás». El mesero se acercó nervioso, claramente incómodo con la escena. Elena lo interceptó con una sonrisa cruel. «Disculpe, mi suegra está un poco confundida. No puede pagar la cuenta. Quizás deberían llamar a seguridad». Mis manos temblaron. Las lágrimas amenazaban con salir, pero no iba a darles esa satisfacción. «No aquí. No así», Alejandra me dijo. «Que vendrías aquí», continuó Carlos, su voz cargada de desprecio. «Pensé que era mentira. Una mujer de tu edad, pretendiendo comer en un lugar como este. Es patético, mamá». El restaurante entero parecía haberse detenido. Los cubiertos dejaron de chocar contra los platos. Las conversaciones se desvanecieron. Todos me miraban como si fuera un espectáculo. Una anciana loca que había perdido el juicio. Elena se inclinó hacia mí, sus labios curvándose en una sonrisa que helaba la sangre. «Rosa, cariño, sabemos que ya no tienes nada. Deja de pretender. Es hora de que aceptes la realidad». Pero entonces, justo cuando pensé que moriría de humillación, escuché pasos decididos acercándose por detrás. Una voz familiar, respetuosa, que cortó el silencio como un rayo de esperanza. «Buenas noches, señora Rosa. Bienvenida de vuelta». Elena derribó su copa de vino. El cristal se hizo pedazos contra el suelo de mármol, y el líquido rojo se extendió como sangre a sus pies. Su rostro se puso pálido como la cera. Carlos se quedó congelado, su boca abierta en shock total. El gerente Manuel estaba ahí, con su uniforme impecable, haciendo una reverencia respetuosa hacia mí. «Su mesa reservada. Está lista, señora. ¿La acompañamos?» Todo había comenzado 3 meses atrás, en una tarde dorada de otoño que ahora me parecía una eternidad. Estaba en mi cocina, preparando el almuerzo dominical que tanto le gustaba a Carlos. El aroma de la carne asada llenaba toda la casa, mezclándose con el perfume de las flores del jardín que entraba por la ventana abierta. La mesa estaba puesta con mi mejor vajilla, esa de porcelana blanca con bordes dorados que había comprado años atrás cuando mi negocio de bienes raíces comenzó a prosperar. Los cubiertos de plata brillaban bajo la luz suave que se filtraba por las cortinas de encaje. Todo parecía perfecto, como siempre trataba de que fuera cuando mi familia venía a visitarme. Escuché el sonido familiar del auto de Carlos en el camino de entrada. Mi corazón se llenó de esa calidez que solo una madre puede sentir cuando ve llegar a su hijo. Alejandra, mi nieta de 17 años, fue la primera en entrar, corriendo hacia mí con esa sonrisa luminosa que siempre iluminaba mis días. «Abuela Rosa, huele delicioso», dijo abrazándome fuerte. Sus brazos delgados me rodearon con tanto
Amor que por un momento sentí que todo en el mundo estaba bien. Carlos entró después, luciendo su traje gris elegante, siempre tan preocupado por su imagen. Me dio un beso en la mejilla, pero noté algo extraño en su mirada, una distancia que no había estado ahí antes. Elena llegó al último, sus tacones repiqueteando contra el suelo de madera del recibidor. «Rosa, qué casa tan acogedora», comentó Elena mientras sus ojos recorrían la sala de estar, con una expresión que no supe interpretar entonces. Ahora entiendo que estaba evaluando, calculando, midiendo el valor de cada objeto como un tasador silencioso. Durante el almuerzo, la conversación fluyó como siempre, pero había algo diferente en el aire. Elena hacía preguntas extrañas sobre mis finanzas, disfrazadas de preocupación maternal. «Rosa, ¿cómo andas económicamente? A tu edad, debe ser difícil manejar tantas propiedades sola». Carlos asentía con cada comentario de su esposa, como si hubieran ensayado la conversación. «Mamá, Elena tiene razón. Tal vez sea hora de que consideres simplificar tu vida. Vender algunas propiedades, mudarte a algo más pequeño». Alejandra frunció el ceño, mirando a sus padres con confusión. «Pero abuela, tú siempre has manejado todo perfectamente. ¿Por qué querrías cambiar ahora?». La tensión se hizo palpable. Elena lanzó una mirada de advertencia a su hija, pero Alejandra no la captó. Mi nieta siempre había sido directa, sin filtros, incapaz de fingir lo que no sentía. «Alejandra, no te metas en conversaciones de adultos», la reprendió Carlos con una dureza que me sorprendió. Mi nieta se encogió en su silla, herida por el tono de su padre. Después del almuerzo, mientras preparaba café en la cocina, escuché voces susurrando en la sala. Me acerqué silenciosamente y pude captar fragmentos de la conversación entre Carlos y Elena. «Está empezando a mostrar signos de confusión. Necesitamos actuar antes de que sea demasiado tarde. La casa sola vale más de 2 millones». Mi sangre se heló. ¿Estaban hablando de mí? ¿De mi casa? Regresé a la cocina con las manos temblorosas, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Esa noche, después de que se fueron, no pude dormir. Caminé por mi casa, observando cada rincón, cada fotografía, cada mueble que había elegido con tanto cariño a lo largo de los años. Las paredes parecían susurrarme secretos, recordándome todos los sacrificios que había hecho para construir esta vida. Recordé los primeros años después del divorcio, cuando Carlos era apenas un niño. Trabajaba desde el amanecer hasta altas horas de la madrugada, vendiendo propiedades, construyendo mi empresa paso a paso. Había noches en que me quedaba dormida sobre los contratos, despertando con la mejilla marcada por los números y las letras. Todo lo había hecho por él. Cada propiedad comprada, cada inversión calculada, cada sacrificio personal había sido para asegurar su futuro. Y ahora, de alguna manera, él y Elena parecían ver todo eso como un obstáculo que remover. Los días siguientes fueron extraños. Carlos comenzó a visitarme con más frecuencia, pero sus visitas se sentían diferentes. Ya no venía a conversar o a pasar tiempo conmigo. Llegaba con papeles, con sugerencias, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Mamá, encontré una casa de retiro maravillosa», me dijo una tarde, extendiendo un folleto brillante. «Mira qué jardines tan hermosos. Tendrías compañía todo el tiempo, actividades organizadas». «No necesito una casa de retiro, Carlos. Estoy perfectamente bien aquí». «Pero mamá, esta casa es demasiado grande para ti. Los gastos de mantenimiento, la seguridad. Sería mucho más práctico si... ¿Sí qué, Carlos? Si me dieras poder legal, solo para ayudarte a manejar las cosas más complicadas». Ahí estaba, la verdad desnuda, cruda, dolorosa.
Mi propio hijo quería que le entregara el control de mi vida. Las semanas que siguieron fueron como caminar sobre vidrio roto. Cada día descubrí algo nuevo que me helaba la sangre. Todo comenzó cuando decidí revisar mis estados de cuenta bancarios, algo que hacía religiosamente cada mes desde que comencé mi negocio. Estaba sentada en mi escritorio de caoba, el mismo donde había firmado mi primer contrato de venta hace 30 años, cuando noté algo extraño. Había transferencias que no recordaba haber autorizado. Pequeñas al principio, 500 aquí, 1000 allá. Cantidades que podrían pasar desapercibidas si no fueras tan meticulosa como yo. Mis manos temblaron mientras marcaba el número del banco. La voz amable de la representante me confirmó lo que más temía. Señora Rosa, esas transferencias fueron autorizadas por su hijo Carlos. Él tiene acceso a su cuenta como contacto de emergencia desde hace 2 años. ¿Contacto de emergencia? Yo nunca había autorizado eso. Mi mente corrió hacia atrás, tratando de recordar cuándo pudo haber ocurrido. Entonces lo recordé. El año pasado, cuando me hospitalizaron por una neumonía. Carlos había manejado algunos de mis asuntos mientras me recuperaba. Aparentemente, había aprovechado para añadirse como autorizado en mis cuentas. Esa misma tarde, Elena llegó con una sonrisa radiante y un ramo de flores artificiales. Las flores reales siempre habían sido mi debilidad, pero estas eran plásticas, frías, sin vida, como su sonrisa. Rosa, querida, tengo noticias maravillosas, anunció mientras se acomodaba en mi sofá como si fuera su propia casa. Carlos y yo hemos estado hablando con un abogado sobre cómo proteger mejor tus activos, con todos los estafadores que andan sueltos. Una mujer de tu edad necesita protección. ¿Protección de qué, Elena? Bueno, ya sabes, la demencia senil, las decisiones impulsivas, los vendedores que se aprovechan de los adultos mayores. Sus palabras eran miel envenenada, dulces en la superficie, pero letales por dentro. Me mostró unos documentos que había traído. Solo necesitamos que firmes aquí y aquí y aquí. Es solo para tu tranquilidad, Rosa. Carlos podrá manejar tus propiedades si algo te pasa. Por primera vez en semanas, sonreí genuinamente. Gracias por preocuparse, Elena, pero no voy a firmar nada hoy. Necesito tiempo para revisar estos documentos con mi propio abogado. Su sonrisa se desvaneció como pintura barata bajo la lluvia. Rosa, no creo que entiendas la urgencia. Estas cosas toman tiempo, y a tu edad... A mi edad tengo la experiencia suficiente para no firmar documentos sin leerlos primero. La interrumpí con voz firme. Elena se fue esa tarde con los papeles, sin firmar bajo el brazo, pero su expresión me dijo todo lo que necesitaba saber. Ya no era la nuera respetuosa que fingía ser. Las máscaras estaban comenzando a caerse. Esa noche llamé a Eduardo, mi abogado de confianza desde hace 15 años. Su voz seria me confirmó mis peores sospechas. Rosa, estos documentos son básicamente un poder general absoluto. Si hubieras firmado esto, Carlos tendría control total sobre todas tus propiedades, tus cuentas bancarias, incluso tus decisiones médicas. Podrías quedarte sin nada de la noche a la mañana. El suelo pareció desvanecerse bajo mis pies. Mi propio hijo estaba tratando de robarme todo lo que había construido en mi vida. Eduardo, quiero que cambies todas las autorizaciones bancarias inmediatamente. Quiero que Carlos sea removido de todas mis cuentas. Por supuesto, Rosa. También recomendaría que cambiáramos las cerraduras de tu casa y que instaláramos un sistema de seguridad más avanzado. ¿Cerraduras? ¿Seguridad? ¿En qué se había convertido mi vida que necesitaba protegerme de mi propia familia? Los siguientes días fueron una revelación constante. Revisé todos mis documentos, todas mis cuentas, todos mis activos.
Había sido sistemático. Carlos había estado preparando este golpe durante meses, tal vez años. Encontré copias de llaves que no recordaba haber dado. Había facturas de un cerrajero que nunca había contratado. Había visitas de tasadores a mis propiedades que jamás había autorizado. Habían estado evaluando mi patrimonio como buitres circundando una presa. Pero lo que más me dolió descubrir fue el expediente médico falso que encontré en el escritorio de Carlos cuando fui a su oficina a confrontarlo. No estaba ahí, pero su secretaria me permitió esperarlo en su despacho. Ahí, sobre su escritorio, había un reporte psiquiátrico a mi nombre. Según el documento, yo sufría de demencia senil progresiva, tendencias paranoides y pérdida significativa de la capacidad de juicio. Estaba fechado 3 semanas atrás y firmado por un doctor que nunca había visto en mi vida. Mis manos temblaron mientras leía línea tras línea de mentiras sobre mi estado mental. Según este reporte, yo era una anciana confundida que representaba un peligro para sí misma y para otros si se le permitía manejar asuntos financieros. Tomé fotografías del documento con mi teléfono, guardé las evidencias y salí de ahí sin esperar a Carlos. Mi corazón latía tan fuerte que temí que se me saliera del pecho. Esa noche, en la soledad de mi casa, lloré por primera vez en años. No lágrimas de autocompasión, sino lágrimas de traición profunda. El niño que había criado, que había amado incondicionalmente, estaba destruyendo mi vida metódicamente. Pero las lágrimas duraron solo esa noche. Al amanecer, una furia fría y calculada había reemplazado la tristeza. Si Carlos quería jugar sucio, yo le enseñaría cómo se jugaba realmente. La escalada comenzó 3 días después de mi descubrimiento. Carlos llegó a mi casa acompañado de Elena y, para mi sorpresa, de un hombre que se presentó como Dr. Martínez, especialista en geriatría. No habían llamado, no habían pedido permiso. Simplemente aparecieron, como si mi hogar fuera de su propiedad. «Mamá, necesitamos hablar», anunció Carlos mientras entraban sin esperar invitación. Elena llevaba una grabadora en la mano, sostenida de manera que pareciera casual, pero yo sabía exactamente lo que estaba haciendo. El doctor Martínez era un hombre delgado con lentes, que me miraba como si fuera un espécimen en un laboratorio. «Señora Rosa, su hijo me ha contactado porque está preocupado por algunos cambios en su comportamiento». «¿Qué cambios?», pregunté, manteniendo mi voz calmada aunque por dentro hervía de indignación. Elena se adelantó, su voz goteando falsa. Preocupación. «Rosa, querida, ayer fuiste al banco y armaste una escena terrible. Gritaste a los empleados, los acusaste de robar tu dinero. La gerente tuvo que llamar a seguridad». «Mentira». Una mentira tan descarada que me quedé sin palabras por un momento. Yo había ido al banco, sí, pero había sido perfectamente civilizada mientras removía a Carlos de mis cuentas. «Eso no es verdad», dije firmemente. Carlos suspiró teatralmente. «Mamá, también hemos recibido llamadas de tus vecinos. Dicen que has estado gritando sola en el jardín, hablando con personas que no están ahí». Otra mentira. Yo hablaba con mis plantas mientras las regaba, una costumbre que tenía desde hace años y que mis vecinos conocían perfectamente. El doctor Martínez tomó notas en una libreta. «Señora Rosa, ¿podría decirme qué día es hoy?» «Jueves, 15 de marzo», respondí sin vacilar. «¿Y quién es el presidente actual?» Contesté correctamente cada una de sus preguntas, pero podía ver en sus ojos que las respuestas no importaban. Ya había tomado su decisión antes de llegar. «Mamá», continuó, «Carlos, hemos encontrado la solución perfecta. Villa Esperanza es una comunidad asistida de lujo. Tendrás cuidado las 24 horas, actividades sociales, comidas preparadas. No me voy a ningún lado. Esta es mi casa».
Elena intercambió una mirada significativa con Carlos. Era una mirada que decía: ya esperábamos esta resistencia. Rosa, el doctor Martínez puede certificar que necesitas supervisión constante, dijo Elena con voz melosa. No queremos tener que hacerlo por la fuerza, pero si no cooperas. La amenaza quedó flotando en el aire como humo tóxico. Me di cuenta de que habían venido preparados para esta confrontación, con argumentos ensayados y papeles listos para firmar. Después de que se fueron, con promesas de volver al día siguiente con más documentos, corrí a mi teléfono. Llamé a Eduardo, mi abogado, pero su secretaria me informó que estaba fuera del país por 2 semanas. Qué conveniente. Llamé a otros abogados, pero todos parecían estar ocupados o no disponibles. Comencé a sospechar que Carlos había hecho algunas llamadas preventivas. Esa noche no pude dormir. Caminé por mi casa, tocando cada objeto familiar, cada fotografía, cada recuerdo físico de mi vida. ¿Cómo había llegado a esto? Cómo el niño que solía abrazarme y decirme que era la mejor mamá del mundo, ahora conspiraba para encerrarme. Al día siguiente, Elena llegó con Alejandra. Mi nieta parecía confundida y triste, sus ojos rojos como si hubiera llorado. «Abuela», me dijo con voz temblorosa, «mamá dice que te vas a mudar a un lugar nuevo. ¿Es verdad?». Elena interrumpió antes de que pudiera responder. «Alejandra, tu abuela está enferma. Necesita doctores y enfermeras que la cuiden. Nosotros no podemos darle la atención que necesita». «Pero abuela no parece enferma», protestó Alejandra. «Ella cocina, maneja, se cuida sola. Las apariencias engañan, hija. La demencia es muy traicionera». Ese fue el momento en que me di cuenta de que estaban manipulando, incluso a mi propia nieta, llenando su cabeza de mentiras sobre mi supuesta enfermedad. «Alejandra», le dije tomando sus manos, «¿tú crees que estoy enferma?». Mi nieta me miró, a los ojos, esos ojos jóvenes que aún no habían aprendido a mentir. «No, abuela, tú pareces igual que siempre». Elena se tensó. «Alejandra, no sabes lo que dices. Eres muy joven para entender estas cosas». Pero Alejandra no se dejó intimidar. «Mamá, ¿por qué no me dejaste venir a ver a la abuela la semana pasada? Dijiste que estaba durmiendo, pero cuando llamé por teléfono ella estaba despierta». Elena se puso pálida. Había estado controlando las visitas, limitando mi contacto con Alejandra, probablemente para que no pudiera contarle mi versión de los hechos. «Es suficiente», dijo Elena bruscamente. «Alejandra, al auto, ahora». Mientras Elena arrastraba a mi nieta hacia la puerta, Alejandra me gritó por encima del hombro: «Te amo, abuela, no dejes que te hagan nada». Esas palabras fueron como un rayo de luz en mi oscuridad. Al menos una persona en mi familia todavía me creía, todavía me amaba sin condiciones. Esa noche, sola en mi casa, tomé la decisión que cambiaría todo. Ya no iba a ser la víctima pasiva de su plan. Era hora de contraatacar. La transformación no fue un grito de guerra, sino un susurro de acero. Esa madrugada, mientras Carlos y Elena dormían tranquilos en su casa, creyendo que tenían todo bajo control, yo estaba despierta en mi escritorio, planificando cada movimiento con la precisión de un general antes de la batalla. Lo primero que hice fue sacar de mi caja fuerte todos los documentos importantes que había acumulado durante décadas. Escrituras de propiedades, contratos de inversión, certificados bancarios, pólizas de seguros. Los extendí sobre la mesa del comedor como un mapa de mi imperio, recordando cada sacrificio que había hecho para construir este patrimonio. Tenía 17 propiedades en total: apartamentos, locales comerciales, terrenos y, por supuesto, mi casa. Carlos y Elena habían calculado mal si pensaban que era solo una anciana confundida. Yo conocía cada detalle de mis inversiones,
cada inquilino, cada vencimiento de contrato. A las 6 de la mañana llamé a Rafael, mi contador de confianza desde hace 20 años. Su voz somnolienta se despertó inmediatamente cuando le expliqué la situación. «Rosa, esto es más grave de lo que pensé», me dijo después de que le conté todos los detalles. «Carlos ha estado muy activo. Ayer intentó acceder a los registros de tus propiedades comerciales. Por suerte, nunca le dimos acceso a esos archivos. ¿Qué más necesito saber, Rafael? Hay algo más. Elena ha estado preguntando por ahí sobre el valor de tu casa. Contrató a un tasador la semana pasada, haciéndose pasar por ti. Dijo que querías vender rápidamente por problemas de salud». Mi sangre se heló. No solo estaban planeando encerrarme, sino que ya estaban valuando mis propiedades para venderlas. «Rafael, necesito que hagas algo por mí. Quiero transferir la propiedad de la casa a un fideicomiso, hoy mismo. ¿Estás segura, Rosa? Eso significaría que técnicamente ya no serías la propietaria directa». «Exactamente. Que trate de vender algo que ya no es mío». Después de colgar con Rafael, hice algo que no había hecho en años. Cambié todas las cerraduras de mi casa. Llamé a un cerrajero de confianza y le pagué extra para que viniera inmediatamente. Mientras él trabajaba, yo empaqué discretamente los documentos más importantes en una maleta pequeña. A las 10 de la mañana, tal como esperaba, apareció Carlos con Elena y 2 hombres que no reconocí. Los vi llegar desde la ventana de mi dormitorio del segundo piso. Carlos usó su llave en la puerta principal, pero cuando no pudo abrirla, su cara de confusión fue casi cómica. Bajé las escaleras lentamente, como si fuera cualquier día normal, y abrí la puerta con una sonrisa serena. «Buenos días, Carlos. Buenos días, Elena». «Mamá, ¿por qué no funciona mi llave?» «Porque cambié las cerraduras. Es mi casa, ¿no?». Los 2 hombres que acompañaban a Carlos se adelantaron. Uno de ellos se presentó como trabajador social, el otro como especialista en traslados de personas mayores. Habían venido preparados para llevarme a la fuerza si era necesario. «Señora Rosa», dijo el trabajador social con voz profesional pero fría. «Tenemos una orden de evaluación médica urgente. Necesita venir con nosotros para una revisión completa». «¿Qué orden? ¿Firmada por quién?». Elena sacó unos papeles de su bolso. «El doctor Martínez consideró que tu comportamiento errático de ayer representa un peligro. Negarse a cooperar solo confirma su diagnóstico». Era increíble. Habían falsificado una orden médica. Pero yo ya no era la mujer asustada de la semana pasada. «Caballeros», les dije con voz calmada, «me temo que han sido engañados. Estos papeles no tienen validez legal. Mi abogado me confirmó que cualquier evaluación médica forzosa requiere una orden judicial, no la opinión de un doctor privado». El trabajador social revisó los documentos con el ceño fruncido. «Señora, estos papeles son falsos», terminé la frase por él. «Y si no se retiran de mi propiedad inmediatamente, llamaré a la policía por intrusión y falsificación de documentos». Carlos se puso rojo de ira. «Mamá, basta de juegos. Estás enferma y lo sabes». «Lo que sé», le respondí mirándolo directamente a los ojos, «es que mi propio hijo está tratando de robarme. Pero, Carlos, hay algo que no sabes». Elena se tensó. «¿Qué quieres decir?». Sonreí por primera vez en semanas. Una sonrisa que sabía tenía el poder de congelar la sangre. «Que ya no soy propietaria de esta casa. Ayer la transferí a un fideicomiso irrevocable. Aunque lograran declararme incompetente, no podrían tocar ni un ladrillo de mi patrimonio». El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos y Elena se miraron como si les hubiera dado una bofetada.
Los 2 hombres que habían traído comenzaron a retroceder hacia la puerta. Eso no es posible, tartamudeó Elena. Llama a Rafael, si quieres confirmarlo. Pero primero, quiero que todos salgan de mi propiedad. Ahora, después de que se fueron, con Carlos gritando amenazas desde el auto, me serví una taza de té y me senté en mi sala. Por primera vez en semanas, me sentí en control. Pero sabía que esto era solo el comienzo. Carlos y Elena no se rendirían tan fácilmente. Tenían que tener un plan B, y yo necesitaba estar preparada para lo que vendría después. Esa tarde, mientras regaba mis plantas en el jardín, sonreí pensando en lo que mi hijo no sabía, que su madre había construido un imperio no solo con inteligencia, sino con la paciencia de una araña tejiendo su red. No esperé ni 24 horas para ver la verdadera naturaleza de Carlos y Elena. Esa misma noche, mientras cenaba tranquilamente en mi cocina, comenzó el bombardeo digital que cambiaría todo para siempre. Mi teléfono vibró con una notificación de Facebook. Alguien me había etiquetado en un video. Con el corazón acelerado, abrí la aplicación y vi algo que me heló la sangre. Elena, con lágrimas perfectamente calculadas corriendo por sus mejillas, hablando a la cámara desde lo que parecía ser su sala de estar. «Amigos, necesito su ayuda», sollozaba Elena con voz quebrada. «La madre de mi esposo, Rosa, está sufriendo de demencia severa y se ha vuelto agresiva. Hoy nos amenazó con un cuchillo cuando tratamos de ayudarla. Carlos está destrozado». El video ya tenía cientos de comentarios de personas que no me conocían, expresando su apoyo y ofreciendo consejos sobre casas de retiro. Elena había compartido el video en varios grupos de la ciudad, etiquetando a vecinos y conocidos. Mis manos temblaron mientras leía comentario tras comentario de gente pidiendo que alguien ayude a esa pobre familia y sugiriendo que llamaran a los servicios sociales. Elena había creado una narrativa perfecta. Ella y Carlos como los hijos devotos, y yo como la anciana peligrosa que se negaba a recibir ayuda. Pero eso era solo el comienzo. 5 minutos después apareció otro video, esta vez de Carlos, grabado en su oficina con su traje impecable y una expresión de dolor ensayada. «Es el día más difícil de mi vida», comenzó, su voz temblando de manera teatral. «Mi madre, Rosa Martínez, la mujer que me crió con tanto amor, ya no es la misma persona. La demencia se la está llevando poco a poco. Y hoy tuvimos que tomar la decisión más difícil de nuestras vidas». Carlos hizo una pausa dramática, secándose los ojos con un pañuelo. «Mamá ha comenzado a tener episodios violentos. Hoy amenazó no solo a Elena y a mí, sino que también puso en peligro a nuestra hija Alejandra. Como familia, no podemos permitir que se lastime a sí misma o lastime a otros». El video continuaba con Carlos explicando cómo habían tratado de conseguir ayuda médica, pero que yo me negaba a cooperar. Hablaba de mi supuesta paranoia, de cómo había cambiado las cerraduras para mantener fuera a la familia que solo quería ayudar. «Si ven a mi madre vagando sola por la calle, por favor llamen al número que aparece en pantalla. Ella puede parecer normal, pero está muy enferma y puede ser peligrosa. Solo queremos que esté segura». Mi número de teléfono apareció en la pantalla, junto con mi dirección completa y una foto mía tomada sin mi permiso en algún momento reciente. El video se viralizó en cuestión de horas. Mis vecinos comenzaron a mirarme con desconfianza cuando salía al jardín. Recibí llamadas de números desconocidos, algunas de personas ofreciéndome ayuda, otras de gente curiosa queriendo saber si realmente era peligrosa. Pero la jugada maestra llegó al día siguiente. Elena había creado una campaña de recaudación de fondos en Internet titulada «Ayuden a Carlos a cuidar de su madre enferma». La descripción era desgarradora. Hablaba de los costos médicos, de la necesidad de cuidado especializado, de cómo la familia estaba agotando sus ahorros para darle
a Rosa la mejor atención posible. Las donaciones comenzaron a llegar. En 24 horas habían recaudado más de 50.000 pesos de personas compasivas que creían estar ayudando a una familia en crisis. Yo estaba siendo retratada como una enferma mental peligrosa, mientras ellos se presentaban como mártires financieros. Era brillante en su crueldad. Esa tarde, mientras revisaba obsesivamente cada comentario y cada nueva donación a su campaña fraudulenta, sonó el timbre. Era Alejandra, sola, con los ojos hinchados de llorar. «Abuela, necesito hablar contigo», me dijo en cuanto abrí la puerta. La hice pasar y le serví un vaso de leche tibia, como hacía cuando era pequeña y venía a visitarme después del colegio. «Abuela, yo sé que mamá y papá están mintiendo. Yo estaba ahí cuando grabaron esos videos. Mamá ensayó el llanto frente al espejo 3 veces antes de grabar. Mi corazón se partió y se llenó de esperanza al mismo tiempo. Al menos una persona sabía la verdad. ¿Tu papá sabe que viniste? ¿Aquí? No. Están en una reunión con un abogado, planeando cómo conseguir que un juez te declare incompetente. Escuché toda la conversación. Alejandra me contó cómo habían contratado a 3 doctores diferentes, hasta encontrar uno dispuesto a diagnosticarme sin examinarme, basándose solo en los testimonios de Carlos y Elena. Habían preparado un expediente completo de mi supuesta enfermedad mental, con fechas falsas y síntomas inventados. Abuela, también van a decir que tú me maltrataste cuando era pequeña. Mamá me está enseñando qué decir si un juez me pregunta. ¿Y qué le dijiste a tu mamá? Alejandra me miró con esos ojos jóvenes pero llenos de determinación. Le dije que tú nunca me has hecho daño, que eres la abuela más amorosa del mundo. Pero ella dice que si no coopero, van a enviarme a vivir con mis tíos en otra ciudad para que no pueda contaminarme más con tus ideas locas. Ese fue el momento en que supe que no podía seguir siendo pasiva. No solo estaban destruyendo mi reputación y robando mi dinero, sino que estaban manipulando a mi nieta y amenazando con separarla de mí. Alejandra, ¿confías en tu abuela? Siempre, abuela. Eres la única persona en la familia que nunca me ha mentido. Entonces, necesito que hagas algo muy importante por mí. ¿Puedes ser valiente? Mi nieta asintió con determinación. Quiero que grabes todo, cada conversación entre tus padres, cada vez que ensayen una mentira sobre mí, cada plan que hagan. ¿Puedes hacer eso? Alejandra sonrió por primera vez desde 1200 que había llegado. Ya empecé, abuela. Tengo 3 horas de grabación en mi teléfono. Los siguientes días fueron como vivir en una pesadilla de la cual no podía despertar. Carlos y Elena intensificaron su campaña de desprestigio con una crueldad calculada que me dejó sin aliento. Cada mañana despertaba a nuevas mentiras esparcidas por internet como veneno en un pozo de agua. Elena había creado un perfil falso en Facebook, haciéndose pasar por una vecina preocupada. Publicaba fotos de mi casa tomadas desde la calle, con comentarios sobre cómo yo gritaba sola en el jardín y cómo mis episodios estaban empeorando. Las fotos mostraban mi jardín perfectamente cuidado, pero ella escribía que era evidencia de mi comportamiento obsesivo-compulsivo. Carlos había contactado a periodistas locales, vendiendo la historia de un hijo desesperado tratando de salvar a su madre demente. Un reportero llegó a mi puerta con cámaras, preguntando si era cierto que había amenazado a mi familia con violencia. Cuando me negué a comentar, editaron el video para que pareciera que mi silencio era evidencia de culpabilidad. Pero la jugada más siniestra llegó cuando comenzaron a involucrar a mis inquilinos. Carlos había conseguido una lista de todas mis propiedades de alquiler y estaba contactando a cada inquilino personalmente, diciéndoles que yo estaba enferma y que él era el nuevo administrador. Algunos inquilinos, confundidos por los videos virales, comenzaron a pagarle la renta directamente a él. Cuando me enteré de esto a través de Rafael,
mi contador, supe que habían cruzado la línea final. No solo estaban robando mi dinero, sino que estaban cometiendo fraude activo, usando mi supuesta enfermedad como excusa para apropiarse de mis ingresos. Rosa, me dijo Rafael por teléfono, su voz tensa de preocupación. Han presentado una demanda civil alegando que eres incompetente para manejar tus propios asuntos. Tienen testimonios de 3 doctores que nunca te han examinado, declaraciones juradas de supuestos vecinos que dicen haberte visto comportándote de manera errática. ¿Qué tan grave es esto, Rafael? Muy grave. Si un juez acepta sus argumentos, podrían conseguir una orden de tutela temporal. Eso significaría que Carlos tendría control legal sobre toda tu vida hasta que se resuelva el caso. Esa noche, mientras estaba sentada en mi sala revisando todos los documentos legales, Alejandra llegó a través de la puerta del jardín trasero. Había aprendido a venir sin que sus padres lo supieran, usando el sendero que conectaba mi casa con el parque público. «Abuela, tengo algo terrible que contarte», me dijo con voz temblorosa. «Papá y mamá están planeando algo para mañana. Escuché toda la conversación». Me mostró su teléfono, donde había grabado una conversación de 40 minutos entre Carlos y Elena. En la grabación, discutían los detalles finales de lo que llamaban el plan definitivo. «Mañana vamos a llevar a un equipo de evaluación mental a su casa», decía la voz de Carlos en la grabación. «Tengo contactos en el hospital que pueden certificar que es un peligro para sí misma y para otros. Una vez que tengan la orden, la sedamos si es necesario y la internamos». La voz de Elena respondía con escalofriante frialdad. «¿Y si se resiste? ¿Y si llama a la policía?» Ya me encargué de eso. Hablé con el oficial Mendoza. Le mostré los videos. Le expliqué que mamá tiene episodios violentos. Si llama a la policía, van a asumir que está teniendo un brote psicótico. Perfecto. Una vez que esté internada, tendremos al menos 6 meses para vender todas las propiedades antes de que pueda objetar legalmente. Alejandra detuvo la grabación, sus ojos llenos de lágrimas. «Abuela, van a venir mañana a las 10 de la mañana. Mamá ya empacó una maleta con ropa tuya. Dicen que es para tu propio bien». Sentí como si el mundo se desplomara a mis pies. Habían planeado cada detalle, corrompido funcionarios, falsificado documentos médicos e incluso manipulado a la policía local. Era un plan perfecto ejecutado por personas que conocían exactamente mis debilidades y vulnerabilidades. Pero había una cosa que no habían calculado: el poder de una abuela que lucha por proteger a su nieta. «Alejandra, escúchame con mucha atención», le dije tomando sus manos. «Mañana temprano vas a ir a la escuela como cualquier día normal. No importa lo que veas o escuches, no regreses a casa hasta que yo te llame. ¿Puedes prometerme eso? ¿Qué vas a hacer, abuela?» Voy a darles exactamente lo que esperan, pero no de la manera que ellos piensan. Esa noche no dormí. Pasé las horas preparando todo para lo que sería el último acto de esta horrible obra de teatro. Empaqué una maleta con mis documentos más importantes. Transferí fondos de emergencia a una cuenta que Carlos no conocía y hice una llamada que cambiaría todo. «Eduardo, sé que estás fuera del país, pero necesito que me hagas un favor. Urgente desde donde estés», le dije a mi abogado a través de una llamada internacional. «Rosa, ¿qué pasa? Son las 3 de la mañana aquí. Mañana van a tratar de internarme por la fuerza. Tengo grabaciones de todo, evidencia de fraude, documentos falsificados. Necesito que contactes a los medios nacionales y a la fiscalía. Esto va a ser más grande que un simple caso de abuso de ancianos». «Dios mío, Rosa, ¿estás segura de que quieres hacer esto público? Eduardo, no solo están tratando de robarme, están usando mi supuesta enfermedad para cometer fraude masivo. Han corrompido funcionarios públicos y están manipulando a mi nieta.
Esto no es solo personal, es criminal. Cuando colgué el teléfono, me sentí más calmada de lo que había estado en semanas. Mañana, cuando Carlos y Elena llegaran con su equipo de especialistas, yo estaría lista para ellos. Pero no de la manera que esperaban. A las 9:30 de la mañana, exactamente media hora antes de que llegaran, ejecuté mi plan con la precisión de un relojero suizo. Todo lo que había preparado durante las últimas semanas estaba a punto de converger en un momento que definiría no solo mi futuro, sino el de toda mi familia. Me vestí con mi mejor traje sastre, el mismo que había usado para firmar mi primer gran contrato de bienes raíces hace 30 años. Me maquillé cuidadosamente, me peiné con elegancia y me puse los aretes de perlas que había heredado de mi madre. Si iba a enfrentar a mis enemigos, lo haría con la dignidad intacta. A las 9:45, vi llegar 3 vehículos a mi calle. El primero era el auto de Carlos, seguido por una ambulancia privada y un coche oficial del hospital psiquiátrico. Exactamente como Alejandra había escuchado en sus grabaciones. Desde mi ventana del segundo piso, observé cómo se organizaban como un escuadrón militar. Carlos hablaba por teléfono, probablemente coordinando con sus contactos corruptos. Elena revisaba una vez más los documentos falsos. 2 enfermeros sacaron una camilla de la ambulancia, junto con lo que parecían ser correas de sujeción. Mi corazón latía con fuerza, pero no de miedo. Era la adrenalina de alguien que está a punto de voltear completamente las cartas de la mesa. A las 10 en punto exacto, tocaron el timbre. Bajé las escaleras lentamente, mi bolso colgando elegantemente de mi brazo, una sonrisa serena en mis labios. Abrí la puerta y los recibí como si fueran invitados, esperados a una fiesta de té. Buenos días, Carlos. Buenos días, Elena. Veo que trajeron compañía. Carlos parecía confundido por mi actitud calmada. Mamá, estos señores están aquí para ayudarte. Es hora de que recibas el tratamiento que necesitas. Por supuesto, hijo. Entiendo perfectamente lo que está pasando. El doctor que acompañaba al grupo se adelantó. Señora Rosa, soy el doctor Vega. Venimos a hacer una evaluación de su estado mental para determinar el mejor curso de tratamiento. Doctor Vega, respondí con una sonrisa dulce. ¿No es usted el mismo doctor que firmó mi diagnóstico de demencia la semana pasada? ¿Sin haberme visto jamás? Su rostro se puso pálido. Elena y Carlos intercambiaron miradas nerviosas. Señora, necesitamos proceder con la evaluación, tartamudeó el doctor. Por supuesto, pero antes me gustaría presentarles a algunas personas. En ese momento, como si hubiera sido coreografiado, aparecieron por la esquina de mi calle 3 camionetas de noticias y un automóvil oficial de la Fiscalía. Las cámaras comenzaron a grabar inmediatamente. El rostro de Carlos se descompuso completamente. ¿Qué es esto, mamá? Esto, Carlos, es justicia. Eduardo, mi abogado, salió del auto de la Fiscalía acompañado por 2 investigadores. Buenos días, Rosa. Lamento llegar un poco tarde, pero el vuelo desde Madrid se retrasó. Elena intentó esconderse detrás de Carlos, pero era demasiado tarde. Los periodistas ya estaban grabando. Los investigadores ya estaban tomando fotos de todos los presentes. Doctor Vega, dijo uno de los investigadores mostrando su identificación. Necesitamos hablar con usted sobre algunos documentos médicos que aparentemente fueron falsificados. El doctor Vega trató de correr hacia la ambulancia, pero un oficial ya estaba bloqueando su camino. Carlos Martínez y Elena Martínez, continuó el investigador, están bajo investigación por fraude, falsificación de documentos, apropiación indebida de fondos y conspiración para cometer internamiento forzoso y ilegal. Los enfermeros que habían venido para llevarme soltaron la camilla y levantaron las manos,
claramente sin saber que estaban participando en un crimen. «Señora Rosa», me dijo el investigador principal, «entiendo que tiene evidencia que puede ayudarnos con este caso». Abrí mi bolso y saqué una carpeta gruesa llena de documentos, fotografías y un dispositivo USB. Tengo grabaciones de audio, evidencia financiera, documentos falsificados y testimonios de testigos. Todo está aquí. Las cámaras de televisión captaron cada momento mientras yo entregaba la evidencia. Carlos y Elena estaban siendo esposados, sus protestas de inocencia sonando huecas frente a la montaña de pruebas que había acumulado. «También tengo esto», agregué, sacando mi teléfono y reproduciendo una de las grabaciones que Alejandra había hecho. La voz de Carlos llenó el aire. «Una vez que esté internada, tendremos al menos 6 meses para vender todas las propiedades». Elena comenzó a llorar, pero esta vez las lágrimas eran reales. Carlos me miró con una mezcla de shock y algo que podría haber sido respeto, como si finalmente entendiera con quién había estado jugando. «Mamá», me dijo mientras lo metían en el auto policial. «¿Cómo supiste?» «Carlos», le respondí, con voz firme pero sin odio. «Subestimaste a tu madre. Construí un imperio de la nada. ¿Realmente pensaste que no podría protegerlo?» Los periodistas me rodearon con preguntas, pero Eduardo se encargó de manejar la situación. «La señora Rosa dará una conferencia de prensa esta tarde. Por ahora, solo podemos confirmar que ha sido víctima de un elaborado esquema de fraude perpetrado por su propia familia». Cuando finalmente se fueron todos los oficiales, periodistas y curiosos, me quedé sola en mi jardín. El silencio era hermoso después de tanto caos. Entonces vi a Alejandra corriendo hacia mí desde el parque. Había visto las noticias en la escuela y había venido inmediatamente. «Abuela, ¿estás bien? ¿Qué va a pasar con mamá y papá?» La abracé fuerte, respirando el aroma de su cabello joven y su inocencia intacta. «Van a tener que enfrentar las consecuencias de sus acciones, mi amor. Pero tú estás a salvo. Siempre estarás a salvo conmigo». 6 meses después, estaba sentada en la terraza de mi nueva casa frente al mar, observando el atardecer mientras Alejandra hacía sus tareas escolares en la mesa de jardín. El sonido de las olas rompiendo contra las rocas era como una sinfonía de paz que había buscado durante toda mi vida sin saberlo. La casa era más pequeña que la anterior, pero perfecta para nosotras dos. Había vendido la propiedad donde ocurrió toda la pesadilla, no por necesidad económica, sino porque necesitaba un nuevo comienzo lejos de esos recuerdos tóxicos. Con las ganancias de la venta, había comprado esta casa costera y establecido un fondo de educación para Alejandra, que la llevaría hasta la universidad. Carlos y Elena habían sido condenados a 4 años de prisión por fraude agravado, falsificación de documentos y conspiración. El caso había salido en todos los noticieros nacionales, convirtiéndose en un símbolo de la violencia económica contra adultos mayores. Yo había testificado con voz firme y clara, destruyendo cada uno de sus argumentos sobre mi supuesta incapacidad mental. El doctor Vega había perdido su licencia médica y enfrentaba cargos criminales separados. 3 funcionarios del hospital psiquiátrico habían sido despedidos por aceptar sobornos. La campaña de recaudación de fondos fraudulenta había generado cargos adicionales y todo el dinero robado había sido devuelto a los donantes engañados. Pero la justicia legal era solo una parte de mi victoria. La verdadera victoria estaba sentada frente a mí, concentrada en sus libros de matemáticas, ocasionalmente levantando la vista para sonreírme antes de volver a sus ecuaciones. «Abuela», me dijo Alejandra sin levantar la vista de su cuaderno, «¿alguna vez extrañas a papá?» Era una pregunta que me hacía de vez en cuando, y siempre le respondía con honestidad. «Extraño al niño que fue tu papá, mi amor. Extraño al hijo que crié
y que me amaba, pero no extraño al hombre en el que se convirtió. ¿Crees que algún día podrás perdonarlo? Me levanté de mi silla y me acerqué a ella, acariciando su cabello castaño que brillaba con los últimos rayos del sol. El perdón no es algo que haces por la otra persona, Alejandra. Es algo que haces por ti misma, para liberarte del veneno del resentimiento. Ya he perdonado a tu papá, pero eso no significa que vaya a permitir que vuelva a lastimarme. Alejandra asintió con esa sabiduría prematura que había desarrollado después de todo lo que había vivido. A los 18 años, era más madura que muchos adultos que conocía. Abuela, ¿te arrepientes de haber hecho todo público? ¿De haber llamado a los periodistas? Jamás, respondí sin vacilar. No solo me salvé a mí misma, sino que salvé a otras personas que podrían haber sido víctimas de esquemas similares. Desde que salió el caso, han arrestado a decenas de estafadores que usaban métodos parecidos para robar a adultos mayores. Era cierto. Mi caso había desencadenado una investigación nacional sobre el abuso financiero de ancianos. Había recibido cientos de cartas de otras personas que habían vivido situaciones similares, agradeciéndome por darles el valor de denunciar a sus propios familiares abusivos. También había recibido ofertas para escribir un libro, participar en documentales y dar conferencias sobre protección financiera para adultos mayores. Había aceptado algunas, no por el dinero, sino porque sabía que mi historia podía inspirar a otros a no rendirse nunca. El teléfono de la casa sonó desde la cocina. Alejandra corrió a contestar, como siempre hacía, y regresó con una sonrisa traviesa. Es Manuel, el gerente del restaurante donde todo empezó. Dice que quiere invitarnos a cenar mañana. Al parecer, ha convertido nuestra mesa en una especie de atracción turística. Me reí con genuina alegría. Manuel se había convertido en un amigo inesperado después de todo lo ocurrido. Su restaurante había ganado fama nacional como el lugar donde una abuela venció a los estafadores, y los turistas pedían específicamente sentarse en la mesa de Doña Rosa. Dile que aceptamos, pero que quiero mi postre favorito. ¿El flan de coco? El flan de coco. Mientras Alejandra regresaba a la cocina para confirmar la cita, me quedé en la terraza observando cómo el sol se hundía en el horizonte. El cielo se pintaba de tonos naranjas y rosados, creando un espectáculo que nunca me cansaba de ver. Pensé en todo el camino recorrido desde aquella noche horrible en el restaurante. Había perdido a un hijo, pero había ganado algo más valioso: la certeza de que era más fuerte de lo que jamás había imaginado. Había enfrentado la traición más profunda posible y había salido victoriosa. Alejandra regresó y se sentó a mi lado en el columpio de la terraza. Abuela, ¿sabes qué es lo que más admiro de ti? ¿Qué, mi amor? Que nunca te hiciste la víctima. Incluso cuando estabas sufriendo, nunca dejaste de luchar. Sus palabras me llenaron de una calidez que ningún atardecer podría igualar. Había valido la pena cada lágrima, cada noche de insomnio, cada momento de dolor. Si el resultado era criar a una joven que entendiera el valor de la dignidad y la resistencia. ¿Sabes qué aprendí de todo esto, Alejandra? ¿Qué? Que la familia no siempre es sangre, y que la sangre no siempre es familia. La familia real son las personas que te aman sin condiciones, que te apoyan sin esperar nada a cambio, que están contigo en los momentos más oscuros. Alejandra tomó mi mano y la apretó suavemente. Entonces somos la familia más afortunada del mundo, porque nos tenemos la una a la otra. El último rayo de sol desapareció en el horizonte, pero no sentí tristeza. Mañana saldría de nuevo, como había salido cada día de mi vida, trayendo nuevas oportunidades, nuevas esperanzas, nuevas razones para seguir adelante. Carlos y Elena nunca más volvieron a tocar mi nombre. Yo había renacido en el silencio de mi victoria, rodeada del amor verdadero que siempre había estado ahí,
esperando a que tuviera la sabiduría de reconocerlo. En la distancia, las luces del pueblo comenzaron a encenderse una por una, como estrellas terrestres que prometían que, sin importar cuán oscura fuera la noche, siempre habría luz para quienes supieran buscarla. 2 años después de aquella tarde en que mi mundo se reconstruyó frente al mar, recibí una carta que cambiaría una vez más el curso de mi historia. Era una carta escrita a mano, con letra temblorosa, desde la prisión estatal donde Carlos cumplía su condena. «Mamá», comenzaba la carta, «sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo lo que te hice. Sé que no merezco tu perdón, y no te escribo esperando obtenerlo. Te escribo porque finalmente entiendo lo que perdí». Alejandra, ahora de 20 años y estudiando administración de empresas en la universidad, estaba sentada conmigo en la terraza cuando abrí la carta. Había crecido hasta convertirse en una joven hermosa y determinada, con una fortaleza que me recordaba a mí misma a su edad. «¿Quieres que me vaya mientras la lees, abuela?» «No, mi amor. Ya no hay secretos entre nosotras». Continué leyendo en voz alta. «Durante estos 2 años en prisión, he tenido mucho tiempo para pensar. He hablado con psicólogos, he asistido a terapia de grupo, he leído libros sobre codependencia y manipulación. Ahora entiendo que Elena me envenenó lentamente contra ti, aprovechándose de mis inseguridades y mi ambición desmedida». Alejandra frunció el ceño. «Papá siempre busca a alguien más a quien culpar». «Espera, déjame terminar de leer. Pero eso no me exime de responsabilidad, mamá. Yo tomé las decisiones. Yo elegí creer las mentiras de Elena porque me convenía creerlas. Elegí verte como un obstáculo en lugar de como la madre que me había dado todo. Elegí la codicia por encima del amor». La carta continuaba por varias páginas más, detallando cómo Carlos había comenzado a asistir a un programa de rehabilitación para adictos a las apuestas. Aparentemente, su obsesión por el dinero y el estatus había sido alimentada por una adicción al juego que había ocultado durante años. Elena y yo habíamos perdido casi todo apostando en casinos online. Nuestras deudas eran enormes y veía tus propiedades como la única salida. Pero en lugar de pedirte ayuda honestamente, elegí el camino más cobarde: robarte. «Abuela», me interrumpió Alejandra, «¿sabías que papá tenía problemas con el juego?» «Tenía sospechas», admití. «Había notado algunos comportamientos extraños en los últimos años, pero nunca imaginé que fuera tan grave». La parte más impactante de la carta llegó hacia el final. «Mamá, Elena se divorció de mí 6 meses después de que nos arrestaran. Se declaró víctima de mis manipulaciones y consiguió una sentencia reducida. Saldrá de prisión el próximo año. Yo tengo 2 años más por cumplir. Cuando salga de prisión, no voy a buscarte. No voy a pedirte que me perdones o que me recibas de vuelta en tu vida. He perdido ese derecho para siempre. Solo quiero que sepas que he aprendido a vivir con las consecuencias de mis acciones. Pero hay algo que sí quiero pedirte: que cuides de Alejandra. Sé que ya lo haces, y sé que ella está mejor contigo que conmigo. Ella es lo único bueno que hice en mi vida, y me consuela saber que tiene a la mejor abuela del mundo». Alejandra tenía lágrimas en los ojos cuando terminé de leer. «¿Crees que papá realmente ha cambiado?» «No lo sé, mi amor. Las personas pueden cambiar, pero también pueden ser muy buenas, fingiendo que han cambiado. El tiempo lo dirá». Doblé la carta y la guardé en mi bolso. «Pero ¿sabes qué, Alejandra? Ya no importa si tu papá ha cambiado o no. Lo que importa es que nosotras hemos construido una vida hermosa juntas». Y era cierto. Los últimos 2 años habían sido los más plenos de mi vida. Alejandra se había graduado de la preparatoria con honores y había conseguido una beca parcial
para la universidad. Yo había establecido una fundación para ayudar a adultos mayores víctimas de abuso financiero y habíamos ayudado a más de 500 familias. Mi libro, Nunca es demasiado tarde para luchar, se había convertido en un bestseller y los ingresos de las conferencias que daba por todo el país habían permitido expandir la fundación. Había aparecido en programas de televisión nacionales, siempre con Alejandra a mi lado, mostrando que las familias podían sanar y reconstruirse después de la traición. «Abuela», me dijo Alejandra esa noche mientras cenábamos en nuestra cocina, «he estado pensando en algo». «¿Qué cosa, mi amor?» «Quiero estudiar Derecho después de terminar mi carrera en Administración. Quiero especializarme en protección de adultos mayores». Mi corazón se llenó de orgullo. «¿Estás segura? Es una carrera muy demandante». «Estoy segura. Quiero continuar el trabajo que has empezado. Quiero que nuestra historia sirva para proteger a otras familias». Esa noche, después de que Alejandra se fue a dormir, salí a la terraza con una taza de té y contemplé las estrellas. Pensé en todo el camino recorrido, desde aquella humillación pública en el restaurante hasta este momento de paz absoluta. Había perdido a un hijo, pero había ganado una misión de vida. Había perdido la ilusión de una familia perfecta, pero había encontrado el amor verdadero e incondicional en mi nieta. Había perdido mi ingenuidad, pero había ganado una sabiduría que ahora compartía con miles de personas. Al día siguiente llegó otra carta, esta vez de Manuel, el gerente del restaurante. Me invitaba a la inauguración de un nuevo salón que había construido y que quería dedicar a todas las abuelas valientes del mundo. La placa de inauguración llevaría una frase que yo había dicho en una entrevista. «La dignidad no se negocia, se defiende». Sonreí mientras leía la invitación. Manuel había entendido algo que Carlos nunca comprendió, que el respeto verdadero no se compra, se gana a través de las acciones y se mantiene a través de la integridad. Esa noche, Alejandra y yo cenamos en la terraza bajo las estrellas, planificando nuestro futuro. Ella me contaba sus sueños de convertirse en abogada y yo le hablaba de mis planes de expandir la fundación a nivel internacional. «Abuela», me dijo mientras recogíamos los platos, ¿alguna vez te preguntas cómo habría sido todo si papá nunca hubiera tratado de robarte? Todos los días, admití. Pero ¿sabes qué he aprendido? Que no podemos construir el futuro lamentando el pasado. Solo podemos aprender de él y seguir adelante. ¿Y qué has aprendido? He aprendido que la traición más profunda puede convertirse en la libertad más grande. He aprendido que el amor verdadero no necesita documentos legales ni vínculos de sangre. Y he aprendido que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Alejandra me abrazó fuerte, y en ese abrazo sentí todo el amor que había estado buscando durante años sin saberlo. Carlos y Elena habían tratado de robarme mi patrimonio, pero sin querer me habían dado el regalo más grande, la oportunidad de descubrir mi verdadera fortaleza y de construir una relación auténtica con mi nieta. Mientras las olas seguían rompiendo contra las rocas y las estrellas brillaban sobre nosotras, supe que había ganado la batalla más importante de mi vida, la batalla por mi propia dignidad. Y esa victoria, nadie podría quitármela jamás.